Cordial saludo, mi nombre es Antonio María Gómez Torres, estudio actualmente agronomía, estoy en el tercer semestre, pertenezco a la UNAD de Zipaquirá. Vamos a hablar sobre teoría celular, introducción a estudios de las células, historias de la célula, la teoría celular, propiedades básicas de las células, células procariotas, células eucarióticas y preguntas de la aplicación. La introducción, el estudio de las células. Esta teoría celular fue formulada en 1839 por Shirley y Marx, en que concluyeron que todos los seres vivos constan de unidades básicas de las células. Todas las células tienen la misma estructura básica que los seres vivos. Al resolver los mismos problemas de la supervivencia, tienen tareas comunes para garantizar sus funciones y su individuo. Así, en el mismo organismo existen células muy diferentes que realizan tareas igualmente diferentes. La historia de la célula. Gracias a la invención de los microscopios fue posible estudiar las células y los descubrimientos realizados durante el siglo XVII sobre la estructura de las células. El descubrimiento de las celdas se suele atribuir a Robert Hooke, quien basado en observaciones realizadas las placas del corcho con un microscopio casero llamado celdas de observaciones. Las células vivas que la rodeaba en 1839, el zoólogo alemán y el colega Shirley y Theodor Marx publicó el artículo completo sobre la base de las células de la vida animal. Estos científicos propusieron los principios y la teoría celular. Todos los organismos constan de una o más células. En 1855 el patólogo alemán Rudolf Virchow presentó una hipótesis convincente sobre el tercer dogma de la teoría celular. Estos organismos se llevaron a seres vivos al menos que estén formados y son tejidos organizados, tejidos de órganos, con Carx 2019. La teoría celular. En general, la teoría celular moderna se resume en tres postulados. La célula es la unidad estructural. Una célula es la unidad funcional de todos los organismos. Y todas las células se crean por división de células ya existentes. Propiedades básicas de las células. Un ser vivo caracteriza por las características básicas como un propósito de metabolismo, reproducción de material genético, generación de estructuras a nivel molecular, interacción con el medio ambiente. Las células tienen una estructura organizada. Los organismos unicelulares como los protozoos y las bacterias son las células independientes y eficaz. Las células realizan ciertas funciones. La estructura. Todas las células constan de tres partes principales del sistema: membrana, citoplasma y la región nuclear, que contienen el material genético. Tipos de células. Dependiendo de la complejidad de los organización, existen dos tipos principales de las células: células procariotas y células eucariotas. Las células procariotas constan de una pared celular proporcionada a las bacterias. Protección osmótica es fundamental para la división celular. La membrana plasmática se diferencia en las células eucarióticas por la ausencia del esteroles. La membrana plasmática realiza las siguientes funciones: permeabilidad selectiva y transporte de solutos, transporte de electrones y fosforilación oxidativa en especies aeróbicas. Ocurre en las invaginaciones de membrana llamadas mesosomas.
que funcionan como mitocondrias, secreción de enzimas hidrolíticas para descomponer los polímeros y en subunidades que penetran la membrana citoplasmática. Funciones bioéticas. Hay lugares donde acumulan los enzimas. Y también esto nos menciona sobre el ADN, sobre el ARN, donde vemos los citoplasmas, el rizosoma, el ADN y el ARN, considerados como cromosomas de una bacteria. Células eucariotas. Las células eucariotas son células complejas, caracterizadas por el núcleo definido y orgánulos multicelulares que tienen capacidad de realizar diversas tareas. La membrana celular es una capa delgada flexible que rodea la célula. El núcleo es el centro del control de la célula, que contiene el material genético, el ADN o ácido desoxirribonucleico. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía en forma de ATP a través de la respiración celular, que quiere decir retículo endoplasmático. Es un sistema de membrana interconectadas, responsable de la síntesis y la desintoxicación de los lípidos. Y el R rugoso, que tiene los rizosomas adheridos y responsable de la síntesis de proteínas. El aparato de Golgi es un sistema de membranas encargado de convección y clasificación del transporte de proteínas y lípidos. Los lisosomas son orgánulos que contienen enzimas hidrolíticas responsables de descomponer las macromoléculas. El citoesqueleto. El citoesqueleto es la red de proteínas que atraviesa el citoplasma y le da a la célula su forma y estabilidad. También es responsable del movimiento celular y la división celular. Los centriolos son estructuras cilíndricas responsables de la formación de los usos mitóticos durante la división celular. Aquí nos vemos a las preguntas de la aplicación, como nos caracterizamos en el gráfico, que existen una célula procariota y una célula eucariótica. La célula procariota y la célula eucariótica. Tenemos las diferencias. Es el material genético que se encuentra en la célula rígida durante la forma de protección que carecen orgánulos similares a los rizosomas, y su tamaño es más pequeño en el de las células eucariotas. Tienen un núcleo definido que son gránulos de la membrana especializados en realizar las funciones específicas como las mitocondrias y el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. No tienen una pared celular rígida, sino una membrana celular flexible que regula el intercambio de sustancias. Tienen un citoesqueleto que les da la forma de grandes. Son las células procariotas. Bueno, nos damos de cuenta que la diferencia clave de las células animales y vegetales son la presencia de una pared celular, cloroplastos, la vacuola central celular vegetales, mientras que las células animales tienen centrosomas, cilios y flagelos de almacenar glucógeno y la fuente de energía. Además, forman una célula de forma que dividen ambos tipos de las células. Característica: la célula vegetal tiene forma regular y rodeado por una pared celular rígida compuesta por principales, que es la celulosa, que posee una vacuola central. Se encarga de almacenar el agua y nutrientes, producción de energía solar. No tiene centrosomas sino ni centriolos, y división celular ocurre por la formación de la placa celular en el centro de la célula.
Por el otro lado, las características de la célula animal tienen una forma irregular y no está rodeada por una pared celular rígida. Tienen una variación entre centriolos que contienen los centriolos, las funciones de almacenar energía, cilios, flagelos por el movimiento celular. No tienen cloroplastos ni pared celular. ¿Qué diferenciamos la célula animal de la vegetal? Que la célula animal posee centriolos y una pared celular, mientras que la célula vegetal contiene cloroplastos, lo que le da el color verde a las plantas. La diferencia de células animales y vegetales no tienen forma irregular, principalmente la celulosa, el vegetal y tiene cloroplastos, como se lo mencionaba anteriormente. ¿Qué importancia tienen las células de mantenimiento de la vida? Y su explicación: las células básicas de la vida necesitan para proporcionar la vida. Tienen varias funciones importantes. Los organismos multicelulares y complejos. Abastecimiento de procedimientos de energía. Las células utilizan los nutrientes y hacen el almacenamiento de moléculas como el ATP. La reproducción. El transporte de las células de transportar nutrientes, donde se transportan nutrientes y los cuerpos eliminan productos y desechos, que es el dióxido de carbono. Se dice que las células procariotas dieron origen a las células eucarióticas debido a la teoría de endosibiótica. Son las diferentes células procariotas primitivas. Según esta teoría, las células eucariotas surgieron a partir de la incorporación y adaptación de las células procariotas en diferentes tipos de bacterias y arqueas, que actualmente dieron una simbiótica en la procariótica, vivían dentro de otra. Las células es la unidad básica, estructural y básica de todos los seres, porque todas las funciones necesarias tenemos, como la membrana celular, la separación del medio de la vida, el material genético, que es el ADN o ARN. Es un conjunto de orgánulos que realizan diversas funciones metabólicas y estructurales. Aquí nos dice los principales científicos que han hecho los aportes a los estudios. Tenemos en 1965 Robert Hooke, Anton Vance, Lemdurs observa las células vivas en el microscopio. En 1838 a 1839 Matthias Chindeitz y Theodor Exnars. En 1855 Robert Victor propone la teoría de unicélula. En la década de 1980 Walter Fleming. En 1892 Camilo Golgi, que fue quien le dio el descubre el aparato de Golgi. En 1931 Ernst Rutska. En 1953 James Watson y Francis Crick describen la estructura del ADN. En 1961 George Palladic, rizosomas organulos sobre las proteínas. En 1970 y 1980 Lynn Markins, evoluciona a partir de las células procarióticas. Estos son prácticamente los principales científicos y descubridores de las células y sus diferentes aparatos y funciones. Las funciones de los organelos que están en la célula eucariota. El núcleo contiene material genético como es el ARN y el ADN. Los rizosomas encargados de la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático rugoso. Rizosomas extienden la superficie de la responsabilidad de la síntesis, procesamiento de proteínas. El retículo endoplasmático liso, la aplicación de la síntesis de lípidos. El aparato de Golgi procesa y clasifica las proteínas. Las peroxinas implicados en el desintoxicación y síntesis de lípidos. Las mitocondrias son orgánulos encargados de producir energía a través de la respiración celular. Los cloroplastos se encuentran en la célula vegetal, son los orgánulos responsables de la fotosíntesis. El citoplasma es el espacio entre el núcleo y la membrana plasmática. La membrana plasmática mantiene la integridad celular y el metabolismo, entre otros. El entorno participa en la comunicación intercelular.
es el, quizás organelos más importantes de la célula eucariótica. El núcleo considera el organulo más importante de la célula eucariótica porque contiene el material genético en forma de ADN. Es esencial la supervivencia en él, el funcionamiento y el núcleo para producir el ARN. Definitivamente puede decir que el nucleolo fundamental es la transmisión de la información genética para la importancia de la viabilidad y el funcionamiento de las células eucariotas. Bueno, para este tema las conclusiones que me quedan prácticamente es las líneas que vemos entre las células, la diferencia de la membrana plasmática y sobre todo las líneas y los organelos que posee una célula. Como nos damos de cuenta, la célula es el fundamento de la vida y el núcleo es el principal fuente de la célula. En este orden de ideas les voy a pasar las fichas bibliográficas donde se investigó. Aquí tenemos todas las fichas bibliográficas y donde se tomaron los datos y bases para hacer el estudio. Gracias.